bienvenidos. Al final vinieron bastante. Y veo a gente un poquito apretada, pero bueno, la casa es chica, pero el corazón es grande, traten de ponerle onda. Comemos cosas ricas, se bancan, va más o menos las cosas. Hay muchas cuestiones para trabajar. Bueno, vamos a ver cómo lo armamos. Anticipo dos cuestiones para que estén sobre el horizonte. Va a parecer un poco descolgado, pero ya vamos a llegar de nuevo a eso. Primera cuestión, una pequeña digresión. Les quiero mostrar un truquito en el campo del arte, vamos a decir así, pero que nos concierne a nosotros. Perdón, soy un poco queso con esto. ¿Se ve si apoyo esto acá? No llega. Vamos a hacer nuestro estándar. Por este lado, y yo hago esta parte. Vos quedate fija, Pachito. Creo que era así, ¿eh? Un segundito. Sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, ¿cuántos personajes ven acá? Parados, así. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Pero ahora hay 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? Bueno, este truquito de que algo se movió y apareció un personaje más, apareció el ángel, vamos a decir así. Ya vamos a ver por qué bueno, me anticipo un poquito, porque la novela crea la posibilidad de la aparición de un elemento más en la estructura. Tengo que hacer todo un desarrollo para llegar a esto, pero es un problema parecido a... si vamos a tener, no vamos a tener mucho tiempo, pero anticipo un poquito una cuestión. Yo prefiero entrarle por el lado de la novela y de las películas, no tanto por el lado de los nudos borromeos, digamos, ¿no? Porque me parece que la película, la novela, tiene una eficacia en la transmisión de una verdad diferente. Me parece que entrarle por los nudos en el lacanismo está un poco gastado. Pero para los que les gusten los nudos, lo anticipo una idea, digamos, ¿no? En una época a mí me gustaba un poquito los nudos, me dediqué bastante a estudiar eso. Pero lo digo de esta manera. Supongamos que esto es un nudo borromeo, ¿no? Habitualmente esto se coloca sobre un plano. Y todas las inscripciones dentro del nudo están en función del plano. Porque cuando uno pone cualquier cosa, supongamos objeto A acá en el centro, en el aire, si uno hace los redondeles topológicamente, no hay tal centro situado. Solamente cuando está aplanado se puede escribir en algún lugar. Pero, entonces, ese plano, ¿es algo o no es nada? Es el elemento que permite la inscripción, que permite la localización o la denominación del tipo de nudo. ¿Es algo o no es nada? O sea, ¿acá hay 3 elementos o hay 4? Es un problema parecido, ¿cómo se inscribe la nominación de un nudo? Ahora yo quiero entrarle por otro lado. Es simplemente lo dejo picando como una inquietud. Para los que tengan ganas, después de la reunión, los que se pueden quedar después de las 12, si quieren lo charlamos, una cuestión de pasillo, pero hay algo que se llama grupos nodales, que es un cálculo del tipo de nudo, digamos, que es una cuenta algebraica, que necesita para hacer ese cálculo una apoyatura de un plano,
Y entonces, digamos, ¿no? ¿Cómo se ubica? ¿Es uno son tres o son cuatro? Hay siempre ese problema, digamos, ¿no? ¿Cómo armar la cuenta? O cómo para ubicar algo es necesario un elemento más que al mismo tiempo no lo es, no existe. Y sin embargo, se tiene que inventar un dispositivo para ubicar algo que no se puede agarrar con la mano. ¿Se ve lo que digo? Sí. Igual, bueno, eso es una alusión. Ya vamos a estar trabajando esto por otro lado. Pero lo dejo picando para ver que hay una cierta relación ahí. Pero, entonces, primer cuestión, la novela, yo decía que así como el cuadro, la novela le aporta un elemento que antes no estaba, digamos, ¿no? Aporta un elemento en una estructura de manera tal que modifica la estructura, que toca algo de la estructura. Y anticipo una cuestión, antes que se me caigan las imágenes. ¿Se acuerdan que la película, en realidad, empieza así, que el chico cuenta la historia de lo que pasó? La película está contada en ese tiempo, no es el tiempo de lo que pasó, sino que es claramente expuesto como un encuadre de la película, que alguien está contando lo que le pasó. Y aparte en dos tiempos, digamos, ¿no? Porque está contando el peor día y está contando, la mayor parte de la película son los acontecimientos que ocurrieron un año y pico después de la muerte del padre, digamos, ¿no? Todo este recorrido va a ocurrir, o sea, muere el padre del chico y hay muchas menciones retroactivas a ese día, a la muerte, etcétera, etcétera, pero la película transcurre en general en un proceso que pasa después del año de esa muerte. Voy a anticipar para que se vea sobre el horizonte a dónde voy alguna cosa. Ahora voy a ir específico, un poquito más como punto sobre punto, pero para orientar un poco la cosa, cuando empieza la película, o sea, él cuenta, pero él cuando lo cuenta ya no está en esa posición. Cuando empieza la película tenemos un chico que aparece con un problema como diagnosticado como síndrome de Asperger, con muchas dificultades de dicción y tomado como objeto, como sufriendo, como el impacto durísimo de la realidad que le toca, digamos, ¿no? No es un chico que novela, no es el recuerdo que trae, digamos, no es un chico que... sino que la novela viene después. ¿Se ve lo que digo? Sí, sí. La va armando. La va armando. Y el armado de la novela, entonces mi idea es que el armado de la novela construye ahí algo diferente. Vamos a ver qué es, vamos a tratar de acercarnos a ir viendo qué es, y que hace que ese chico, de alguna manera, salga de esa posición inicial, ¿no? Cuente de otra manera las cosas. Y eso también acá hay otra... Yo voy contando algunas cosas y también tiro algunos hipervínculos, porque son interesantes. Si alguno quiere tomar la posta y quiere seguir, digamos, yo no lo voy a desarrollar de acá por tiempo, y tampoco me tomé tanto trabajo, no lo pude terminar de ver. Pero me tomé un trabajito de investigación sobre el síndrome de Asperger. Pequeño, no un trabajo profundo, digamos, ¿no? Pero... bueno, vamos a ver, pero es un problema que hay algo característico de ese tipo de problema que toca un modo en que alguien se sitúa en relación al lenguaje.
Y eso hace que se sitúe en relación a la realidad también. Y entonces vamos a ver que la operación que se hace toca algo del lenguaje. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Hay algo en relación al lenguaje. Entonces, por un lado, yo quiero comentar algo de esta historia, de esta película, de la novela, en relación a la construcción de una cuestión subjetiva. No, a mí me parece un hallazgo, se me está cayendo todo, ¿no? Me parece un hallazgo este publicista que le puso esta publicidad el chico como mudo, como si fuera el abuelo, como las letras las tiene en el cuerpo, digamos, ¿no? Pero es un chico que tiene tapada la boca como que no habla. Y toda la operación, que tiene que ver con una operación subjetiva, es cómo alguien va a poder hablar y qué tiene que ver en esto la construcción de una novela. Y qué operaciones sobre la subjetividad juega esto. ¿Cómo? Entonces, con esta promesa, espero como dar un poquito de energía para bancar un poquito de rodeo que voy a hacer para llegar a eso. Porque antes de ir de nuevo a la peli y a decir un poquito cómo pienso que opera eso, Sofi, después si podés sacar una foto a esto, así me queda. Quiero comentar un pequeño desvío, pero no sé, me arriesgo, creo que tiene un valor. Algo de la vida y de algunas cuestiones el escritor del texto de la película, que se llama Jonathan Safran Foer, que acá está, ¿no? Le hacen la publicidad con la manito y le ponen la mano escrita, digamos, ¿no? Es interesante que le pusieron el nombre acá, como el nombre en la mano, digamos, ¿no? Porque Jonathan Safran Foer es alguien que se hizo un nombre. Era un joven, publicó poco y está catalogado por los críticos. Yo no soy un especialista en el tema, pero cuando trato de meterme con un asunto voy a Google y me veo 50 cosas de diferentes tipos, ¿no? Trato de hacer como una pequeña investigación. Está catalogado, ahora que se murió Roth, como el candidato, como que es el escritor norteamericano del siglo XXI, como el Faulkner, digamos, ¿no? Tiene y sin embargo el tipo escribió 3, 4 cositas, no tanto. Y encima una medio mala, no tan buena. Pero hay 3 muy buenas, digamos, ¿no? Entonces digo un par de cositas. Ahora voy a comentar algo de Jonathan Safran Foer, algo que él dice también. Pero primer cuestión que quiero comentar. Lo primero que escribe es la primera novela juvenil, un pibe joven, no me acuerdo si tenía 28 años, eso no me acuerdo bien. Pero todo está iluminado, ¿no? En el año 2002. Él estaba pasando por lo que él llama una situación de crisis muy potente. Es el momento en donde él se engancha con una mina, con la cual después se casa, y forman como una pareja potente de escritores, como que se llama Krauss, no me acuerdo si... Nicole Krauss, sí. Se casa tiene 2 hijos con Nicole Krauss, sí. Nicole y quedan como... La historia del amor.
No, la historia del amor. ¿Qué escribió? La historia del amor es una belleza, la recomiendo. En la casa. Bueno, parece que es para verla. Bueno, se engancha con Nicole Krauss, pero tiene muchos problemas, digamos, cuando eso va en serio y bueno, tiene un hijo, queda embarazada, no me acuerdo bien, se casan antes, después, no sé bien cómo es la historia, pero él cuenta que fue muy difícil para él transitar esa situación de noviazgo, paternidad. Entonces, en el 2002 escribe Todo está iluminado, escribe una novela, ficción, digamos, ¿no? Pero por supuesto es una ficción que tiene muchas cosas, como ahora vamos a ver, que lo toca muy de cerca. En el 2005 se hace la película de Tan fuerte, tan cerca, él colabora con la película. Perdón, en el 2005 se hace la película Todo está iluminado, y en el 2005 él escribe Tan fuerte, tan cerca. Ficción. Toda época, 2002, 2005, 2006, nacimiento de sus hijos. Paternidad y crisis para él y necesidad de escribir. Escribe muy rápido, con una necesidad como loco, y tiene un éxito tremendo. Primero que es muy buena la novela, pero además se suma que justo engancha, cae como paracaidista en una polémica que estaba como en onda en los escritores norteamericanos que retomaron por el tema, bueno, por diferentes temas, digamos, la polémica de Adorno, de si se podía escribir sobre el horror, si después de Auschwitz se puede escribir, cómo escribir sobre el holocausto, digamos, ¿no? Y él escribe sobre eso, él escribe sobre el horror y sobre la belleza, digamos, ¿no? O cómo puede alguien encontrar algo bello en algo que es horrible, digamos, ¿no? ¿Cómo puede haber belleza en el mundo a pesar de que hay cosas horribles? Entonces, él entra en cómo escribir el holocausto, y él rápidamente, bueno, gana un montón de premios y activaba una fama así, zoom, digamos, ¿no? Uno de los nombres que le pone, se arma como un nombre, bueno, gran escritor norteamericano, que es uno de los nombres, pero otro escritor, otro nombre es como que él pudo escribir sobre el holocausto. Por supuesto hay muchos que pudieron escribir sobre, pero bueno, para la crítica, este es como que tuvo algo potente, es como esto fue en serio, este escribió sobre el holocausto. Al mismo tiempo, toda la escritura de él no es exactamente voy a contar cómo eran los campos de concentración, no es eso. Pero él dice que él escribe sobre lo que vivió, son ficciones, ninguno de los personajes es exactamente él, no tiene mucho, porque él dice las matrices de los personajes son como de una característica particular, y él dice que bueno, los abuelos de él fueron sobrevivientes de los campos de concentración. Y él dice que él estuvo muy impactado en su vida, en su crianza por esto, especialmente porque la relación con el padre no fue tan buena, digamos, no hay diferentes versiones sobre eso, pero él estuvo mucho con los abuelos, él quedó como muy tomado por los abuelos, y los abuelos nunca prohibieron hablar sobre eso, pero no se hablaba sobre eso, ¿no? Como que uno captaba que cuando él, esto lo dice él, en entrevistas, en Google también se puede, las entrevistas, en YouTube, qué sé yo, cuando uno se acercaba a eso, uno ya no quería hablar porque entraba como en una radiación, en una onda que no se podía entrar ahí, porque iba a ser un asunto muy doloroso, muy difícil de tratar, uno no quería, no iba a entrar ahí. Pero no había ninguna prohibición explícita ni censura, digamos, ¿no? Acerca de la temática. Incluso había recomendación de que se informe, que conozca historia, ¿se ve lo que digo? Pero había esto.
y los abuelos nunca le comentaron a él cómo ellos sobrevivieron, ni le comentaron lo que pasaron ellos. Se comentaba algunas cosas como pasó esto, digamos, ¿no? Nosotros hablamos de todo, no es que no hablamos de... ¿Se ve lo que digo? Pero bueno, entonces, lo que él trata de transmitir es algo ligado a una catástrofe que es muy difícil de transmitir, es lo que era el debate de las universidades norteamericanas. Esto no se puede transmitir. Vos filmás Auschwitz, ves una barraca, acá mataron a tantos judíos. Sí, pero la barraca no me dice nada, eso no es nada. O sea, el tipo transmite la catástrofe mediante la descomposición del lenguaje. Quiero decir, es como si hay ciertos personajes que entran en una zona de catástrofe y el lenguaje no funciona de la manera habitual. Por ejemplo, el chico con Asperger. Quiero decir, pero incluso lo que me pasa a mí al recordar un poquito, como que me cuesta como hay algo como, uno queda tomado, queda como transmite como si fuera que el dispositivo del lenguaje hace cuerpo a esto. Entonces, él dice que, no es que él habla sobre esto ocurre, digamos, ¿no? El lenguaje se descompone y tenemos que hay silencios, o sea que no se habla, gente que no habla, mutismo, ¿no? El tipo mudo, pero no porque se le rompieron las cuerdas vocales, digamos, no. Hay mutismo o hay una forma del lenguaje de los chicos de Asperger que es muy parecido al lenguaje de la abuela de Jonathan Safran Foer y también un poco el mío, porque estoy como así como entusiasmando con el tema y me cuesta hablar un poco. Quiero decir que alguien queda tomado con una especie de intensidad que no puede hablar, digamos, o puede hablar, pero tiene como pierde los intervalos, tiene como una super acentuación, hay lo que se llama prosodia, digamos, ¿no? Un chico, cuando el chico empieza a decir tantas cosas, ¿cómo era que decía? Cosas que caen, bueno, es como se pierde el humor, se pierde el equívoco, o se sueldan las palabras y no se entiende nada, o no se sueldan, hay intervalos sónicos, pero no hay ligazón, parecería que no hay articulación entre las palabras. Hay como una explosión del sentido, o sea, podría correr el riesgo de que no hay sentido, digamos, ¿no? De que no se entiende nada, que es lo que... O alguien se queda dando vuelta como en un loop con algo que le picó a este pibe, por ejemplo, cuando le empieza a hablar a una de las primeras mujeres que él va a visitar, y le habla y después ve la foto del elefante y le dice, y uno dice, pero este se perdió en ¿qué? ¿No? ¿Se ve lo que digo? Es muy típico de chicos de Asperger. Esto es para otra película que podríamos agregar, ¿cómo se llamaba? Tenemos que hablar acerca de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Y también Movern Kalar. Esa película no es conocida, es de la misma directora de cine. ¿Cómo se llama? Movern Kalar. Movern era el nombre de la protagonista de la película y Kala es callar, se escribe. La habías recomendado. Sí. Sí, la habías recomendado. Porque viendo las dos películas se ve como el problema del chico de Kevin, que en la otra película
podría tener articulación con un problema de un duelo en la primera película, Mover Cala. O sea, si vemos las dos, se puede como... Entonces, a mí me impresionó mucho ver muchos casos de chicos así que estaban como tomados en un proceso, atrapados en un duelo. ¿Se ve lo que digo? En un duelo que no se estaba pudiendo hacer como duelo, mejor dicho. Entonces, y que la catástrofe está encarnada en la descomposición del lenguaje. Entonces, ¿cómo transmite el Holocausto? ¿Cómo habla acerca de esto? Mostrando la imposibilidad de hablar, o cómo cuando ocurren ciertas catástrofes el lenguaje se rompe, o está afectado, no funciona de las maneras que estamos acostumbrados a que funcione. ¿Se ve lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Entonces, una cuestión más. Quiero decir, una cuestión, que el lenguaje pierde cierta capacidad poética y metafórica, y entonces, como si el lenguaje transmitiera que alguien está impactado en forma directa por lo real, digamos, ¿no? Como si cuando yo estoy hablando, estoy muy tomado, como si perdiera la mediación. ¿Se entiende lo que digo? Como si directamente me estuviera tocando el asunto, ¿no? Bueno, vuelvo un poquito a la cuestión. Lo que me interesa de Safran Foer es esto, que el tipo entonces escribe esto, pasa por una crisis, escribe una ficción, escribe una novela. No se entiende bien por qué milagro, pero el tipo se estabiliza y sale con un nombre, sale como hecho y logra la paternidad y está bien, y puede ser padre y todo. Tiene una familia feliz, normal, o sea, la casa y el perro, pero después escribe, pero no ficción. Escribe un libro que se llama Comer animales. Creo que tiene una parte de ficción, yo ese libro no lo leí, pero por los comentarios que vi, lo que vi en Google, me dio la impresión de que es un libro como orientado a criticar que se coma animales, porque es como el nuevo holocausto, comer animales, digamos, ¿no? Como algo así. Y después, esto más o menos en el 2008, en el 2015-2016, escribe Aquí estoy. Eso es lo que te llamé por teléfono ayer para preguntarte eso. Nuevamente una novela de ficción, que la escribe posteriormente a la separación con, ¿cómo se llama? Nicole Krauss. Gran crisis, el tipo nuevamente desestabilizado, y escribe la novela, y ahí después, o sea, sí, se consagra como un grosso de la escritura, el escritor norteamericano del siglo XXI, digamos, ¿no? A pesar de que libros buenos parece que escribió 3, nada más, ¿no? En el camino, los hijos de él está en contra de la matanza de animales, que es tremenda, qué sé yo. Está bien, dejá, no te él especialmente tiene un hijo que no puede comer carne. Él no dice que no hay que comer carne para nada, pero dice que habría que moderar y que habría que cambiar las condiciones de sufrimiento de los animales, una cosa así. Tiene un hijo que estaba aterrorizado con comer carne y que también tiene problemas para hablar.
no sé si se dan cuenta que hay algo ahí, hay una onda, digamos, ¿no? Y él trata, como el hijo tiene que comer por proteínas, tiene que comer carne, él trata de decirle que coma porque él come carne, como que se puede comer carne, que un poco se puede comer, que él trata de transmitirle al hijo que coma carne comiendo carne él, digamos, ¿no? Y el hijo come, pero no se le va el terror de comer carne. O sea, puede comer estando al lado del padre un poco. Quiero como ir creando el ambiente tratando de transmitir una onda, una cierta cuestión, que uno podría decir, que el padre coma carne con él, y el hijo come porque come con él, digamos, ¿no? Pero no anula el terror a la carnicería, vamos a decir así. O sea que Jonathan Safran Foer armó algo que le permitió algo a él, le permitió poder estar, pero no está del todo resuelto qué pasa ahí con el hijo. ¿Se ve lo que digo? Ahora, Eso es lo que pasa en la película. claro, algo así, exactamente, no me había dado cuenta de esa cuestión. Claro. Algo así, exactamente. Algo así. Hay una cuestión también que es que, entonces, entre las dos catástrofes, ¿no? La paternidad y la separación, él escribe estas novelas, ficciones, a las cuales él llama su arte. Al otro no lo llama su arte. ¿Por qué? Porque el arte, él dice que Comer animales es un libro con fines de uso. Él quiere como difundir sus ideas. En cambio el arte no es con fines de uso. El arte es como que tiene que salir, digamos, ¿no? Como en porteño podríamos decir como si el arte se hace al andar, como uno no sabe para dónde va, digamos, ¿no? Uno tiene que dejarse como correr y algo ahí se va produciendo. Es lo que vos dijiste del milagro. Sí. ¿Por qué milagro? Algo pasa. Eso, con lo que eso. escribe, pero justamente la escritura es lo que vela el horror de lo real, ¿no? Que hay que ver cómo se hace, digamos, ¿no? Pero es por el lado del arte, no es por el lado de la... Sí, sí. Yo lo que anticipo un poco es que en estas novelas él fabrica un personaje, ¿no? La novela fabrica, hay algo, que al mismo tiempo parece que lo curara al tipo. Pero no hay que forzar tanto las cosas, es una aproximación. Porque no lo leí en ningún lado, pero el tipo tiene bastante vocabulario psicoanalítico, como que hubiera gustado, o el tipo se analizó, estoy casi seguro que el tipo se analizó, o estudió psicoanálisis, todo un poco que haya estudiado psicoanálisis, pero tiene algunas expresiones que parece como muy, como alguien que hubiera pasado por un análisis en algún punto, pero no estoy muy seguro. Quiere decir que, pero bueno, en un análisis también, alguien arma algo, no sabemos muy bien cómo, pero lo que me parece que está claro que él hizo un armado ahí, algo se le armó. La última novela, que se llama Aquí estoy, digamos, también es una novela sobre la catástrofe, y también hay algo de esta cuestión. Yo no la leí, Aquí estoy, pero lo que estuve rastreando un poquito, hay dos catástrofes, porque es una pareja que se separa. Ven que siempre es una ficción, pero justo escribe sobre una pareja que se separa, qué sé yo. Y también sobre la destrucción por un terremoto de Israel, digamos, con el cual él tiene muchos afectos. De manera tal que es una catástrofe, o sea, va en paralelo
una catástrofe, digamos, ¿no? Con una catástrofe de su lazo, digamos, ¿no? Y bueno, aquí estoy, es el título. Pero y el protagonista tiene como un dilema de que es llamado a que tiene que hacer ciertas cosas que van a implicar un sacrificio, y él se debate qué hacer o no, digamos, ¿no? Y tiene muchas cosas parecidas, según los críticos, al sacrificio de Isaac, la escena del sacrificio de Isaac de Abraham, digamos, ¿no? Que además coincide con la frase cuando Dios le dice a Abraham, digamos, ¿no? Que venga para el sacrificio de Isaac, su hijo primogénito. Abraham responde con aquí estoy, hineni en hebreo, en la frase. Entonces, hay alguien que queda como tomado, como un objeto, va a quedar de una manera particular. Hablo de Abraham ahora, digamos, ¿no? Pero me parece que también hay algo de la historia que él trata de transmitir. Hay alguien que puede quedar tomado de una manera tal que podría sacrificar al hijo, digamos, ¿no? Que no se encuentra el corte, hasta que en la historia bíblica aparece el ángel, que él lo agarra, como que pone un corte, un límite a la posibilidad de que este sacrificio fuera hecho, de un padre que podría avanzar. Y lo que yo me preguntaba un poquito es, en la Biblia un poco, pero también en otras cosas, si el ángel es como una metáfora de que algo viene a hacer límite, a que no se produzca la catástrofe, digamos, ¿no? O que como motivo de la catástrofe se transmita la catástrofe, como una catástrofe haya otra catástrofe, digamos, ¿no? Bueno, saben que en la Biblia dice, bueno, en vez de sacrificar a tu hijo, sacrifica a este cordero que estaba por ahí cerca, digamos, que lo tenés a mano. Ahora, ¿cómo se fabrica ese ángel, eso que diga que no? ¿No? ¿Cómo es ese artificio que produce que alguien pueda decir que no, de manera tal que a veces no se puede decirle que no a ese sacrificio, digamos, ¿no? Y la cuestión es si a veces se necesita contar algo, digamos, ¿no? La diferencia es cuando un padre cuenta la catástrofe y cuando no cuenta. Cuando eso se puede novelar o relatar o transmitir algo y cuando no, digamos, ¿no? Entonces, lo que... Sí. No, pensaba, por ella lo dijiste en otro momento, pero que el holocausto, ¿no quiere decir sacrificio, holocausto? El holocausto... Holocausto. A ver, Marce, ¿qué decís? Son un montón de cosas, pero la palabra holocausto quiere decir sacrificio y por eso se está planteando que no se nombre más a eso como holocausto, porque no fue un sacrificio. Bien, porque pensaba que también la cuestión de las torres, por eso se le está diciendo más Shoah, exterminio. Shoah es decir, una cuestión como religiosa. Y exterminio. No lo había pensado, pero efectivamente cualquier muerte, depende cómo sea leída, qué novela hagamos de la muerte, podría o ser visto como que eso es un sacrificio o pedir sacrificios, ¿no? Los padres pueden pedir sacrificios, pueden, ¿no? O los padres pueden responder a dioses y entonces pueden estar como una cadena de que hay que resolver un asunto con sacrificios, digamos, ¿no? Especialmente cuando un padre queda como atónito, como que no puede hablar sobre cómo posicionarse sobre otro padre que pide un sacrificio. ¿Se ve lo que digo? Ayer hablábamos con Marcela, teníamos un intercambio de opinión, porque parecería que en el Talmud hay algunos comentaristas que dicen que cuando Abraham dice heme aquí, está ubicado como sujeto, asume su responsabilidad subjetiva. En realidad, y yo decía que no. Esa es la idea general, digamos, General del de Talmud. que
tanto Abraham como Moisés, con la zarza ardiente también, Dios lo llama y él dice Ineni, como esta misma palabra, heme aquí, está en varios relatos. Samuel, cuando es ungido como profeta, qué sé yo, también como hay un punto en que es convocado y ahí hay un sujeto que se hace cargo respondiendo, involucrado como sujeto. Bueno, No en posición de objeto entregado al a mí sacrificio. estoy en desacuerdo con el Talmud. Pero muchas veces estoy muy de acuerdo con el Talmud. Por ejemplo, creo que el concepto de interpretación lacaniana y freudiana tiene una raíz talmúdica potentísima. O sea, en general muchas veces estoy como muy de acuerdo con el Talmud. En esta oportunidad estoy en desacuerdo. Porque me parece que heme aquí, estoy aquí frente a la respuesta de Moisés o de Abraham, estoy aquí frente al llamado de Dios, no es todavía una respuesta subjetiva. Me parece que, ahora vamos a ver, una respuesta subjetiva para mi gusto es cuando alguien le puede poner nombre, tiene una palabra nueva para decir sobre la realidad que está ocurriendo. Cuando tiene algo para decir, no cuando responde al llamado del otro, oigo, claro. Me parece que... Es servidumbre voluntaria. Bueno, es como muy complejo, porque Abraham ya lo había cuestionado a Dios antes en relación a Sodoma y Gomorra, o sea, no es que hay como diversidad de opiniones, ¿no? Como el judío que naufraga en una isla y construye 2 templos porque a uno no va, ¿no? Esta cuestión de la diversidad. Pero hay algo del sujeto en voz media que se juegan en el Ineni. Ponele, a ver, los partisanos en el himno de los partisanos de la resistencia también dicen, henos aquí, ¿no? En esa lucha, en el jugarse por el deseo. Para Abraham fue una revolución la idea monoteísta, y él está jugado, involucrado en eso, en ese acto. No lo veo igual que los partisanos, pero no va por el lado de la entrega como objeto a lo que sea, ¿no? Puede ser discutible. Me da la impresión de que... hay muchas interpretaciones en relación a eso. Digo, leyendo que como, de verdad, como que hay mucho debate. Que estuvo 3 días, le dio 3 días para pensar, él tuvo oportunidad de pensar, no dice nada, hay un silencio en toda la escena esa, un silencio que también puede leerse como algo, a ver, como que algo se está jugando ahí, que no es una mera entrega como vaca al matadero, digamos. No de él, bueno, pero son lecturas distintas, digamos. Puede ser. Yo no leí este libro de él. Puede ser. A mí me suena, o creo que en la forma en que va en este libro, pero a ver, yo tampoco leí el libro, leí Google, algunos fragmentos, pero me suena como coherente o verosímil con los otros que sí conozco, y con otras cuestiones que estuve viendo de él, que me parece que quizás las posiciones no son... Espera, déjame se llama terminar. Jacob, el protagonista. ¿Por qué? Porque es el hijo de Isaac. Sí, claro. Tengo esta impresión. Muchas veces las posiciones no son monolíticas y fijas, sino que uno dice, bueno, Abraham se rebelaba ante Dios o se sometía. Depende de los momentos, quizás. Quizás tenés razón lo que decís de que en algunos momentos parece tomar una posición, etcétera, etcétera. Pero me parece que cuando el tipo lleva a su hijo, el silencio
especialmente la catástrofe es el silencio con el hijo. Él no le dice al hijo, mirá, yo creo mucho en esto, te tengo que matar, o boludo, si no te mato a vos, Dios me mata a mí, bueno, ¿qué te tengo que hacer? Dios proveerá, digamos. O sea, no... Ponele, Elie Wiesel, que fue sobreviviente de la Shoah, toma este relato de la atadura de Isaac y plantea que es un acto de resistencia de Abraham en ese silencio, que en realidad es Abraham el que está desafiando a Dios hasta qué punto va a llegar, y al final Dios se da por vencido y le manda al ángel y le dice que no. Eso me parece una interpretación para salvar al padre, ¿no? Si Claro. Sí, bueno, pero es de alguien que sobrevivió al holocausto, que no es poca cosa. Hay que ver cómo uno... Digo, en la lectura que uno hace del relato, hay que ver cómo... hay también un posicionamiento. Está bien, pero en este caso me parece que el silencio de Abraham se pone en el mismo nivel que el silencio en la película, de no poder cuestionar a un padre. Sí. Hay algo de lo que vos dijiste, que dijo Elie Wiesel, me parece interesante porque es un estilo de posición neurótica, o sea, que haya sobrevivido al holocausto no lo salva de su fragilidad humana, de la neurosis, que cualquiera puede tener un punto débil, quiero decir, me parece como de una posición de alguien, ese desafío, pero como te voy a cagar, vas a tener que ceder. Pero él intenta ubicar es de en alguien su catástrofe. Que espera a un padre que tome una actitud, y uno podría decir, bueno, si querés te traigo una silla, porque hay padres que a veces no van a ceder. Él hace decir al relato lo que necesita él en relación a no vamos como vaca al matadero, la peleamos, ¿no? Esto que decís de vaca al matadero, más allá de la discusión, me parece interesante por la carnicería. No, el asunto de él le dice, no, comé, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo toda una campaña para que se coma menos carne. Y no vamos como vaca al matadero. Bueno, porque son las resonancias, me parece. Iban como ganado en el tren, claro, ¿no? Al exterminio, entraron a las cámaras de gas. Sí. Y el sobreviviente, ¿no? Estaba ahí intentando ubicar por todos lados la lucha contra eso. Sí. Justamente no entrar como objeto, como si nada, como si hubiera sido un holocausto. Sí, un sacrificio a la divinidad, o sea, creo que, hay ideología ahí. Creo que no es tanto donde se puede zanjar la discusión a nivel de los contenidos de los relatos, no es en el nivel de los enunciados, sino que habría que ver la posición de enunciación, y la transmisión en la construcción del lenguaje, cómo se cuenta algo. Porque me parece que la potencia de lo que transmite este tipo y la película... hay organizaciones que se llaman INENI. Claro. En relación a la ayuda al prójimo, digamos, donde uno está involucrado en... Claro, no la palabra INENI en sí mismo, sino cuál es la posición de enunciación. Por ejemplo, INENI puede ser una rebelión a los nazis, de parte de los partisanos, dicho. INENI también puede ser siempre listo para ser el objeto de sacrificio, ¿no? Estoy como un Boy Scout. Dios llama, bueno, siempre listo. O un padre llama, siempre listo. Hay una empresa de taxis que se llama así. Eso. Quiero decir... Siempre me llama eso me parece que me parece que hay que ver eso y vamos a decir así, vuelvo un poquito a la cuestión, ¿no? Como desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Cómo un ángel pone un intervalo ahí donde
tomemos el relato que uno tome, el de Safran Foer, la Biblia, Abraham, Isaac, digamos, ¿cómo se interpone un intervalo ahí donde podría haber un pegoteo entre padre e hijo que podría dejarlo al hijo en una posición sacrificial? ¿Se ve lo que digo? En una posición de morfarse de alguna manera, a riesgo de que se morfa la catástrofe que el otro no pudo procesar. Pero creo que el eje está el núcleo está en el silencio. Cuando vos decías que en la familia no se prohibía hablar del holocausto, pero no se hablaba. O sea, no hay una sanción de esto no se habla, y entonces por eso no hay ley de transgredir. No se puede transgredir, entonces no se habla. A mí me parece que peor es el doble mensaje, más que el silencio. Sí. Porque, digamos, es no habla, pero no se habla, digamos. Sí. Igual que oculto, digamos, no le dicen, no no, hay por eso. doble mensaje. Hay mensaje. Doble mensaje de la lectura tuya. O sea, en realidad, Bueno, el mensaje de ellos era sí, hablar. el doble mensaje, digamos, podés hablar, pero en realidad cada vez que se quiere tocar el tema se genera un ambiente. Pero porque no está dicho, no hable. No, por eso. Entonces no hay doble Porque me mensaje. parece que la transmisión, en realidad la transmisión tiene que ver con algo que no se dice. Exacto, claro. Pero se dice en lo que no se dice. Claro, eso es lo que quise decir. No hay posibilidad de tomar la palabra para ir más allá de eso que... Pero te pega igual, te afecta igual. Hay un problema en la transmisión, porque la transmisión es algo específico. Yo creo que hay que ver si se puede llamar o no, depende cómo, es una cuestión de convención, depende de a qué llamemos transmisión. Si acá hay transmisión, o cuando pasa esto, es que está interrumpida la transmisión, que hay algo que no se está pudiendo transmitir bien, ¿no? Y entonces alguien tiene que hacer como un malabarismo, tiene que tomarse el esfuerzo de construir los elementos, el milagro, digamos, ¿no? Tiene que hacer algo para crear, o tiene que chocarse contra los límites del lenguaje, de alguna manera. Entonces, y me parece que la función paterna tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Hay algo en el ejercicio de la función, digamos, ¿no? No es lo mismo cuando un padre nombra o transmite que cuando no nombra, digamos, cierta cuestión. Entonces, hay una cuestión... Bueno, perdóname, eso es lo que se ve en la película, está un secreto, está buenísima, que si pueden verla, también tiene que ver con un duelo y con una pérdida y con algo que no se nombra, no se dice. Exactamente. Claro. Bueno, sí, claro, claramente. De un Sí. padre que no dice. Que no dice nada y los efectos que tiene en el hijo, eso que está ocultado como un ejercicio permanente de ocultamiento. Como los abuelos de él, que no dicen. El chico ni siquiera sabe que Pero tiene un ahí, abuelo. pero ahí lo hacen decir, mirá lo que lo hacen decir, que escribe libros y una película. Ah, los abuelos de Hay una cuestión. Sí. Sí. Hay una cuestión. Pequeño desvío, ya volvemos a la cuestión. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de lo que Freud dice acerca del duelo, digamos, ¿no? Es que en el proceso de duelo, digamos, va a haber una sobrecarga de todos los recuerdos que llevan al punto de enlace libidinal. Y él dice que eso lleva un gran gasto de tiempo y energía. Ese gran gasto de tiempo y energía es lo que nosotros llamamos trabajo de duelo. O sea, ese trabajo que Freud dice de rememoración, de recuerdos, y Freud dice que eso va acompañado de una sobrecarga, que todos esos recuerdos se sobrecargan, digamos, ¿no? Pero no son todos los recuerdos que uno tiene en relación a la persona, sino que son los que conectan con el punto de enlace libidinal. Es como si el duelo llevara a recuerdos que tocan en qué punto yo fui su falta, digamos, ¿no? En qué punto
quedé tomado en un asunto libidinal, digamos, ¿no? Que la vez pasada yo lo mencionaba como el no dejes de buscar, ¿no? El chico buscando el sexto ferry, que es un semblante, no es casualidad que, bueno, justo nos viene bien como metáfora porque es un vehículo, es lo que va a permitir vehiculizar algo, digamos, ¿no? Chico que el padre promoviéndole que busque, y él está como con una búsqueda interrumpida de alguna manera. Ahora, entonces Freud dice los recuerdos que van a quedar sobrecargados y que van a ir al punto de enlace libidinal pero Freud dice que en el recuerdo, entonces, en el trabajo del recuerdo, se va a producir la sustracción libidinal, que el principio de realidad manda a que ocurra, digamos, ¿no? Que alguien tiene que sacarle la libido al objeto perdido. Es como la conclusión del trabajo de duelo, que alguien va a poder producir una sustracción libidinal. ¿Es esa la que tenés ahí? Sí, en el recuerdo, no es ese, pero en el recuerdo. Pero lo que quiero tratar de mostrar con todo este trabajo es que no va el trabajo de sustracción libidinal por el recuerdo. No es en el recuerdo, no es en la rememoración, sino en una operación sobre el lenguaje que ocurre por fuera de la rememoración. No es sin la rememoración, es necesaria la rememoración, pero no es en la rememoración. No es, como dice Freud, en el recuerdo que se va a producir la sustracción libidinal. ¿Se sigue lo que digo o no? ¿Sí? Entonces, y entonces lo que quiero tratar de transmitir, y vamos a volver a la película para esto, para mostrarlo un poquito más, es que el trabajo del duelo no es un trabajo de rememoración. Si bien la rememoración está en juego, hay rememoración, pero hay algo del trabajo de duelo que tiene que ver con un juego, y que es un juego que produce cosas. Y que cuando Freud dice, por ejemplo, que va a haber que perder 2 veces, es un eco del mito de Orfeo, digamos, ¿no? Una vez va a perder a su amada, pero después va a tratar de ir a buscar ¿no? Freud dice, mediante los recuerdos se vuelve a la conexión con el punto de enlace libidinal, como si no tuviera que volver a las relaciones que tuvo, y va a producirse una operación que puede haber una pérdida de esa libido, o no toda, pero una cierta sustracción libidinal. Ahora, para que ocurra eso tienen que ocurrir varias operaciones que estoy tratando de situar despacito, digamos, ¿no? Y que previamente tiene que haber como un trabajo ligado al juego, digamos, ¿no? Hay un proceso de juego, no es solo por la vía del recuerdo, hay cosas que no son el recuerdo y que es muy parecido, me parece, a algunas cosas que pasan en los procesos de duelo, como el juego en el análisis de niños, digamos. Quiero decir que vieron que en el análisis de niños, por ejemplo, supongamos, hay cosas que inicialmente, en cierta edad, por ejemplo, algo ocurre como al pasar, digamos, ¿no? Como por ejemplo, alguien tiene una plastilina en la mesa, entonces el nene se pone a amasar, y entonces uno le pregunta, ¿qué hiciste? Y el chico tiene que nombrar Viborita, pero quizás al principio no era Viborita, era el placer lúdico de cierto movimiento. No siempre hay una anticipación de un saber de que es una Viborita, digamos, ¿no? Sino que amasa, quedó con forma de Viborita y dice Viborita. Y después hace varias Viboritas. Pero una cosa llegó a la otra. La plastilina llegó al amasado llegó a la Viborita. Y después puede ser un grupo de Viboritas, puede ser una familia. O de diferentes colores de Viboritas puede haber una batalla de Viboritas. Ahora, cuando ya hablemos de batalla, ahí ya estamos hablando de una cosa seria. Quiero decir, ahí ocurrió algo más porque quiero decir que
ahora vuelvo al duelo y a la película, perdonen el desvío, pero quiero decir, como si al principio hubiera un trabajo metonímico, en donde una cosa lleva a la otra, digamos, ¿no? Vía metonimia. ¿Y por qué hiciste esto? Y pues estaba ahí, estaba a mano, y la otra cosa también estaba a mano, y la otra cosa estaba a mano. Pero cuando hablo de batallas, ya no es solamente porque estaba a mano, sino que yo estoy haciendo como un pliegue. Yo todo lo que ocurrió ahí le pongo un nombre particular. ¿Se entiende lo que digo? Y invento una historia, digamos. ¿Cómo? Armar una escena, decís. Armo una escena. No es lo mismo la metonimia de las vigoritas que el juego de batallas, digamos, ¿no? Y ahí armo otra cosa que está ocurriendo. Entonces, uno podría decir que la metonimia en el juego infantil, pero también en el duelo, ahora vamos a ver a qué llamo la metonimia. Bueno, supongo que ya se podrá ir anticipando, que este chico hace como todo un trabajo, todo un juego de investigación que en principio es una cosa, llegó a la otra, hasta que después vamos a ver a dónde llega, pero quiero decir, es como si el juego, la metonimia, fuera como la oficina de la metáfora. Quiero decir, como el lugar donde es el taller, es como parecido a lo que nosotros estamos haciendo acá, es como un juego. Estamos como probando cosas, ideas, viendo cómo pegan, digamos, ¿no? El Talmud, las películas, una cosa lleva a la otra y y en algún momento puede como anudarse una teoría, algo que dice de todo lo que estuvimos haciendo, pero quiero decir, como si hubiera un trabajo de preparación de las piezas del rompecabezas para que, digamos, como un sembrado de piezas para que con esos elementos se pueda armar algo. Y entonces el lenguaje tiene una función diferente. Cuando no es lo mismo, cuando yo estoy impactado, por ejemplo, vieron que yo me conmoví un poco, y todavía estoy un poquito conmovido cuando empecé a hablar, porque hay algo particular que me conmovió de lo que tenía que hablar. Es como si me impactara directo, digamos, un asunto, ¿no? Pero entonces ahí tenía una dificultad para contarlo, digamos, porque yo estoy ahí, digamos, como objeto recibiendo una carga particular. Pero cuando alguien logra contar una historia, no está ahí como objeto. ¿Se entiende lo que digo? Está contando la historia de otro. Hay un desplazamiento ahí. Poder hacer un personaje sería. Hacer un personaje. Cuando yo hablo del personaje, no soy yo el que está recibiendo el impacto. Es algo diferente lo que está ocurriendo ahí. ¿Se ve lo que digo? Por ejemplo, resulta que este Jacob, de la historia Aquí estoy, es un guionista de series de televisión y de películas. Bueno, es obvio que hay cierta cercanía con Jonathan Safran Foer. Pero entonces le preguntan a Jacob, como también le preguntaron a Safran Foer, le preguntan si, porque Jacob hace una historia de un personaje que es parecido a él, y le preguntan, ¿usted es ese personaje? Y él dice, yo no soy el personaje, yo soy el guión. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Es otra cosa, digamos, lo que está ocurriendo ahí. Soy el personaje y no soy el personaje, soy el guión. Pero esa operación de negación, que cuando alguien hace una novela, que ya lo corre un poquito, que es parecida a la negación freudiana, y especialmente la articulación entre novela y fantasma, porque es la operación del fantasma también, digamos, que alguien encuentre un modo de despegarse, digamos, ¿no? La fórmula del fantasma es, yo no soy eso, ¿no? Que soy, que me concierne al mismo tiempo. ¿Se ve lo que digo o no? Quiero decir, supongamos pegan a un niño, digamos, ¿no? Esa escena le concierne al paciente freudiano. Se pone muy mal cuando ve que pegan, pero, y él no pega, digamos, él tiene que tomar una distancia radical con esa escena, que al mismo tiempo le concierne.
que por algo él está le llama la atención, por algo se le repite ir a ver esas escenas, se ve concernido a eso, y al mismo tiempo está a una distancia de eso. Él no es el que hace eso, él no es eso. ¿Se ve lo que digo o no? Una cosita Sí. de un ejemplo clínico Sí. que viene el caso del lenguaje y de la metonimia. Un chiquito de 4 años es muy difícil entenderle, tiene como bastante complicaciones en el lenguaje. Las primeras veces la verdad que me costaba mucho entenderle, él batallaba, no grave, porque digo, el juego se armaba, ¿no? A pelear y había de un lado uno, había alguna diferenciación. Bueno, el juego de peleas entre buenos y malos y que ganaban se fue complejizando, donde había alguien que estaba, y ahí empecé a entenderle más. Él dice un día, cuando yo digo, ya empiezo a entenderle, está tapado. ¿Tapado? Digo, ¿por qué se pelean? Y agarra un muñeco y dice, está tapado. ¿Cómo? ¿Está tapado? Seguía sin entenderle. Y él me dice, para que lo entienda, tapado en la jaula. Ah, está atrapado en la jaula. Digo, de no entender nada, porque él no me aclaraba, a ir agregando palabras para poder entender, no es lo que decía, ¿no? Digo, esto fue Sí, lo contextualiza para que vos lo para que yo no pueda entender eso, donde ya va armando esta historia que, digo, esta novela me pareció como algo buenísimo que a él le pasó, de que yo lo pueda entender. Y muy importante el lazo social, que alguien valide que ahí hay un decir. Porque eso es muy importante en la estructura de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Porque esa validación no la hace la madre cuando Sí. le pone palabras a lo que él hizo, Sí, eso está... metonímicamente, digamos. puede ser una de las validaciones, digamos, ¿no? Como el armado de cómo porque recién cuando tiene ese lazo con el otro, me parece que se inscribe el decir. Hay decires que no toman valor de decir. Por ejemplo, a ver, ¿cómo seguimos? Hay un movimiento pulsional ahí en juego ligado a la novela también. Quiero decir que uno podría decir que este chico primero es como mirado. Él es como un chico que hay un círculo vicioso, ¿no? Por los miedos no se lo puede dejar que haga ciertas cosas solo, no puede. También podría ser que como no lo dejan, él no puede. Bueno, esas cosas son siempre un poco difíciles de situar, que empezó primero, el huevo o la gallina, pero es un chico mirado, digamos, ¿no? Ahí. Y después este chico mira, ¿no? Él es un chico que es llevado, pero después cuando se fabrica el abuelo en la película, que a mí lo que me parecía es que si fuera una historia real, que nos cuentan una cuestión clínica, podría ser que el abuelo exista, pero si no existiría, habría que inventarlo. O sea que en algún punto nunca sabríamos si existe realmente o no, digamos, ¿no? Cómo alguien o tomó valor de semblante. Hubo un objeto, hubo un tipo de lazo que permitió encontrar la pieza del rompecabezas necesaria para que en la estructura las operaciones puedan ocurrir, para crear el ángel, para que venga algo a frenar la posibilidad de que alguien quede como objeto del otro, digamos, ¿no? O para que el lenguaje vuelva a tener una función particular, para que el lenguaje pueda fabricar espacios de fantasía y de vida, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que en la película se sitúa muy bien, que es que cuando encuentra al abuelo, hay un desplazamiento pulsional, digamos, ¿no? Él pasa de que él era el objeto, digamos, ¿no? A que juega como si fuera un juego como con la plastilina, como que él no tiene que guiar al otro. ¿Se entiende lo que digo? Y hay algo interesante, porque este chico que empieza siendo medio mudo, digo por la metáfora de que me parece que el modo de hablar del Asperger es
una cierta forma de no poder hablar también, ¿no? Pero este chico, que empieza así, tapándose la boca, se encuentra, hay un movimiento en donde el mudo es el abuelo. Y es parecido lo que ocurre con este semblante a la posición del analista, en cierto sentido. Quiero decir que ¿cómo? A partir del abuelo, él se hace mirar y ahí completa el tercer tiempo de la Eso. Pero previo, él viene cargado con el objeto. Él es el objeto. Pero para que se produzca cierta operación, fue necesario desalojar ese objeto y poder transferirlo y colocarlo en el lugar del otro. O sea que el mudo, el que queda atónito, el que no puede hablar, pero porque el lenguaje es muy impactante, es como tiene encima la catástrofe, digamos, ¿no? Que le rompe las cuerdas vocales, digamos, ¿no? Como si hubiera una transferencia hacia que se pueda jugar a que el otro es, pero como a veces en un juego con chicos puede ser un soldadito, un personaje, ¿sí? ¿Se ve lo que digo? O sea, que se transfiere sobre el otro el objeto de manera tal que si yo pude vaciarme del objeto y ahora el objeto es el otro, semblante, digamos, ¿no? El analista tendría la posibilidad de jugar con un lenguaje, puede hablar desde un lenguaje, el analista, que diga algo, en la medida en que el analista queda como duplicado, es el objeto y no lo es. Si alguien queda mudo como el abuelo, no puede hacer mucho, pero si no, uno podría decir algo, intervenir sobre esa catástrofe. ¿Se ve lo que digo? En el caso de la película, me parece que hay algo parecido, ahora vamos a ver un poquito más el detalle, cuando él se encuentra también, porque él juega por varios lugares a producir esto. Por ejemplo, con la búsqueda de Black, él llega finalmente a uno que le cuenta una historia acerca de él, cómo quedó como dolido con la relación con el padre. ¿Se ve lo que digo? Con el padre que murió. No sé si se acuerdan la escena, el tipo del que él dice, y bueno, yo me sentí mal por esto y por lo otro, pero qué tonto, me comporté como un niño. El nene le dice, usted era su niño. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? Como si te lo avalo que te hayas podido comportar como un niño, que te hayas enojado, que te hayas puesto mal, porque vos eras un niño. En esta relación vos tenías algo de niño, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay una cuestión que se produce, que es que él le puede validar a otro que el otro se haya enojado con el padre, que no haya respondido estoy para vos siempre, heme aquí, o acá estoy, digamos, ¿no? Esto me parece importante. ¿Cómo lo hizo? Todavía no lo tengo del todo claro. Si seguimos el hilo de la película, creo que ahí hay una cuestión que no se puede explicar solamente por lo que pasó en la película. Que habría que ver un poquito más como, en un análisis esto sería de otra manera, o sea, no sería así en una ayudita más, digamos, no. Pero lo que me parece que se puede ver es que para lo que quiero decir voy a dar un pequeño desvío. Vieron que la película, bueno, nunca dejes de buscar, El Sexto Ferry, bueno, no me acuerdo en dónde, hay un primer tiempo que este nene con el padre dice estoy, como siempre listo. El padre le dice, bueno, salió esto en el diario y el nene le responde, justo aquí estoy, digamos, ¿no? Ahora, en otro momento, cuando el padre llama por teléfono, que está en el atentado y que está súper mal y se nota una voz nerviosa, digamos, ¿no? El nene no responde, se queda paralizado. A posteriori de que habló con este tipo, él le dice al tipo a uno de los Black, ¿se acuerdan la escena? Sí. Él le dice, ¿te puedo contar algo? ¿No? Y le dice,
Bueno, ¿te puedo contar algo? Bueno, para resumirlo, dice, no lo atendí a mi papá. Es una ahí, confesión. exactamente, es una confesión, hay una culpa, hay una confesión, pero lo que me parece más importante es que valida frente a un otro, o sea, intenta colocar en un lazo, eso es una operación nueva del lenguaje de este chico. Quiero decir, que se le podía decir a un padre que no, que no es lo mismo que el punto de corte con un padre sea un abismo o un estallido, digamos, ¿no? Que él se sintió mal, le pasó algo, quedó trabado, no lo pudo atender, le tuvo que decir que no. No porque no quisiera, quizás no pudo, digamos, ¿no? Pero la verdad es que no le dijo siempre listo, o sea, no le atendió el teléfono. Quiero decir, punto de corte, negación, no soy el objeto para vos, no soy eso, digamos, ¿no? La culpa muestra como una cuestión un poquito sintomática todavía, digamos, ¿no? Como hay algo que está procesándose en decirle que no al padre. Pero el tipo intenta como validar esto en un lenguaje social. Me parece que esa operación, digamos, ¿no? Y el tipo se la valida, lo mira como diciéndole no es un crimen, ¿no? Como hay como un intercambio de miradas que no hay ningún tono acusatorio ni nada. Y entonces este puede contar lo que pasó, pero contar lo que pasó no es contar la historia que se contó 20 veces de las Torres Gemelas. Contar lo que pasó y que hasta antes de contarlo era algo como un masacote que no se podía contar, ¿sí? Sería como equivalente a que se sintomatice. Exactamente, que se sintomatice y que haya una operación subjetiva en donde alguien dice que no, aunque todavía tiene una cierta censura sobre ese no. No puede asumirlo plenamente, pero está dicho, está ubicado que hay un no al padre, que no quedó completamente tomado como objeto. Porque Sí. el padre le decía varias veces, ¿estás ahí? Eso. O sea, él le responde, ahí rompe La esa novela relación. Estoy aquí, digamos, no Abraham y Neni, digamos, no... Sí. Ahora, recién cuando se produce esta separación, este punto en donde alguien le dice que no al padre, cuando no queda como el cordero, como el objeto del sacrificio, el lenguaje toma otra dimensión y empiezan a pasar otras cosas. Él puede agarrar y decirle al abuelo, vete. ¿Se acuerdan de esa escena, digamos, no? Que él lo echa al abuelo. El abuelo tiene una conducta un poquito, alguna cosa, y este pibe dice, bueno, listo, andate, no te quiero ver, igual tampoco te quería, bueno, tiene una cosa un poco cómica, andate, pero a mí me suena que ese vete es el funcionamiento del Fortà. Quiero decir, que ahí vuelve a trabajar de otra manera, porque siempre hay lenguaje en cierta manera, porque el pibe habla, pero hay lenguajes y lenguajes, o hay formas de hablar y formas de hablar. Parece que, para decirlo un poquito brevemente, por el tiempo, pero este Fortà es como pre-fantasmático. Me parece que una vez que haya Fortà, va a poder haber escena fantasmática, va a poder haber como estabilización de un cuadro, que no es lo mismo que un espejo, la función de un cuadro. Me parece entonces que es el tiempo posible, el tiempo de la fantasía y el tiempo de la novela. Pero que todo eso lo leemos a posteriori, porque por eso me parece un poco tramposo que no creo que solamente por un diálogo, o sea, un tipo que ya hizo la novela está ficcionalizando de qué manera se produjo el milagro. ¿Se ve lo que digo? Ahí tuvo que haber habido alguna operación que no está tan claro, y no todo se puede contar. ¿No? Pero de todas maneras, todo lo que cuenta nos permite pensar y jugar a nosotros, como en nuestra oficina, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, porque cuando lo echa el abuelo,
mientras lo va corriendo, le va contando la historia del padre. Sí. Entonces ahí construye algo de la filiación, ¿no? De la genealogía. Sí, y demuestra que esa historia podía contarse, claro, de alguna manera, claro. ¿no? Le cuenta a alguien que de alguna manera se le transmite que quedó devastado Exacto. por la muerte de los padres. Claro. Lo obliga, mirá, bueno, ahí está la cuestión pulsional que vos decías, ¿no? Como, por ejemplo, no es lo mismo alguien que queda mirado a alguien que sale a mirar, a buscar, pero que después arma como una novela en donde él, de alguna manera, hace que todos nosotros miremos la escena pulsional, o sea, la escena ya fantasmática, o sea, la escena que se le va a repetir, porque vean que este tipo vuelve con esta cuestión de aquí estoy, vuelve a armar, en un momento de desestabilización, recurre a la novela como un intento de construir ahí algo. Hay una cierta repetición. La película Tan fuerte, tan cerca, en cierta manera, es completamente distinta y sin embargo les recomiendo que vean Todo está iluminado y van a ver que es lo mismo. Es como alguien que se nota que Safran Foer tiene una fantasía, hay una fijación fantasmática que lo hace repetir, ir a cierto tipo de escenas todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté atrapado en la catástrofe. Al revés, ¿se ve lo que digo? Pero bueno, démonos un poquito de tiempo para charlar. Quiero solamente leer algunas cositas de Safran Foer que me parecen muy lindas, muy rápido. Déjame... Sentate, pero corre un poquito acá. ¿Llegan a leerlo? No. Bueno, una dice problemas que él se plantea, que dice en una entrevista, ¿no? ¿Cómo no olvidar del todo, o sea, el holocausto, pero también sus tragedias personales, cómo no olvidar del todo sin recordar demasiado? Es el problema del duelo. No quiero estar acordándome todo el tiempo, todo, digamos, ¿no? ¿Cómo hago para...? Es un problema que él se plantea, digamos, ¿no? Y que lo plantea como idea general para contar situaciones catastróficas de la vida. Y otra es, quise transmitir el lenguaje llevado al límite, que estuviera al borde de perder sentido, de la misma manera que la historia a veces no tiene sentido, ¿no? Quise transmitir con el lenguaje que hay algo absurdo en la historia, que a veces hay cosas que no tienen sentido. Y eso es algo, esa pérdida de sentido me parece que toca algo doloroso, digamos, ¿no? Algo difícil y al mismo tiempo como bello, digamos, ¿no? Tiene una emoción particular, me parece eso, ¿no? Como los jarrones japoneses que cuando se rompen, los japoneses como conservan el punto y tratan de ponerle oro, un polvo de oro y arreglan el jarrón. No como lo exponen, como que le da valor al jarrón esa rotura. No, bueno, yo porque soy hincha de los rotos, digamos, no... Sos un rotoso. ¿Cómo? Sos un rotoso. No sé si soy un rotoso, pero yo soy hincha de los rotos. Vamos a una pregunta pensando justo esto que decías de lo roto, lo rotoso. Sí. Yo me quedé pensando en lo de la catástrofe, ¿no? La descomposición del lenguaje, y lo que decías, lo que no se cuenta, lo que queda como cortado en el eslabón generacional, donde no hay palabra nueva para nombrar. Pensaba si esto pensás que tiene alguna relación con lo que planteaste al principio de todo, cuando hablaste del nudo, y el plano, que sería un artificio imaginario para poder, digamos, dibujarlo, pero que también simboliza lo que queda fuera del nudo, pero que teniendo efectos. Como algo de esto nefasto que produce la catástrofe, que afecta al nudo, pero... Digo, porque arrancaste con ese tema, me quedé pensando por qué lo traías. Viste que, por ejemplo, Lacan tiene una frase que es que a diferencia de Freud, una frase que es como un clásico de nuestro taller de trabajo, porque vieron que nosotros varias veces la señalamos, la frase de Lacan del Seminario de la Angustia, que Lacan dice, yo pienso el duelo
como un proceso, porque Freud, él dice así, se ve la angustia, ¿no? Como Freud piensa el duelo como un proceso de rememoración. Nuestro trabajo es idéntico y contrario, dice Lacan. Sabemos que Freud tiene razón, que hay como rememoración y qué sé yo, pero nosotros vamos a un trabajo de restauración del objeto. Pero el verdadero objeto, el objeto A, dice Lacan, ¿no? Un poquito lo que yo estoy tratando de pensar va como en esa misma línea. ¿Qué quiere decir restaurar el objeto? Y el objeto A, digamos, ¿no? Si el objeto A es el objeto que permite que el lenguaje funcione de cierta manera, el objeto que permite que se pueda decir que no, hacer el cordero del sacrificio. Espera, que no te haga la idea. Ahora, el objeto A en los nudos, el objeto A solamente es posible de situar cuando uno tiene un dispositivo, tiene una herramienta. Jugar con los corderos, pensé esto de jugar, la restauración del objeto A tendría que ver con devolverle o volver a dar su condición de accesibilidad, que es su condición fundamental. Sí, construir el artefacto, las formas de anudamientos, pero la novela tiene que ver con eso, ¿no? Como construir los elementos que van a permitir que el cordero que yo era se pueda ceder, pero también que no sea imprescindible que sea el otro. Alguien se inclina a la construcción de su fantasma masoquista, digamos, ¿no? Va a repetir escenas en donde se va a jugar eso, pero no en uno, eso va a jugar. Ahí ya el objeto ya tuvo un primer desplazamiento. No soy el objeto, hay una operación de negación, digamos, ¿no? Hay una cierta negación, no soy eso que me concierne, que de alguna manera soy, o que tiene que ver conmigo, o que algo de eso soy, o tengo, pero no soy eso. Ahora, soy el guión. ¿Cómo? Soy el guión. Sí. Soy el guión, o no soy... Lo que contabas del autor, sí. Que dice no soy el personaje, soy el exactamente, no soy el personaje, soy el guión. Bueno, eso en el juego de los chicos es súper gráfico. Cuando vos hablabas de la viborita, ¿no? Cuando la viborita deja de ser un chorizo de la cocina, en la novela que se puede hacer en el juego, si se transforma en batalla, ese chico ya deja de estar en el campo de batalla real. Claro, ¿no? exactamente. Se despega como de la laminilla que habla. Exactamente. No es lo mismo estar en medio de un tiroteo que ver una película de un tiroteo. El chico cuando está en ese campo de batalla, está en el campo de batalla de lo que los trazos del lenguaje transmiten todavía del eco de que hubo una batalla, pero no va a quedar impactado por una bala directo. ¿Se ve lo que digo? No es lo mismo. Y después un tercer movimiento sería, porque todavía, por ejemplo, en el juego, en algunos momentos yo podría necesitar pegarle a otro, digamos, ¿no? Pero otro movimiento, y recién ahí es el sujeto freudiano, es que otro vea la escena en donde yo estuve situado y que ahí surja el yo, digamos, ¿no? Como que se inscriba, termine de dar la vuelta al circuito pulsional, ahí termina de caer el objeto, que es lo que en Freud sería como el levantamiento del punto de fijación, no del todo, pero que alguien no tiene que quedar tan fijado, digamos, ¿no? Al asunto, no necesariamente tiene que estar tan fijado, tiene como una recuperación de una cierta libertad, cuando alguien advierte qué escena de repetición estaba jugando. Ya ni siquiera necesito patear al perro, vamos a decir así. Podría ser que eso afloje, que no necesito patear al perro. La escena tome un valor más equívoco, las condiciones eróticas recuperen una cierta amplitud. En ese sentido, me parece que el proceso de un análisis
es muy cercano al proceso de duelo. Bueno, para Melanie Klein era un análisis, es un proceso de duelo. Para Lacan en algunos lugares también, digamos, y me parece que ese punto es el punto de extracción. Alguien llegó tarde, me parece. Dice, ¿me podés abrir? Gracias. Que le permita no seguir. Creo que Freud dice que al comienzo del proceso de duelo, los recuerdos y todas las situaciones en donde uno estaba, es muy importante recordar este punto, porque el punto de enlace libidinal es un punto específico que tiene que ver con el objeto, digamos, ¿no? Es el punto de falta, digamos, ¿no? Freud dice que los recuerdos que van a ese punto de enlace se sobrecargan. No solamente que uno los recuerda mucho, sino que toman mucha intensidad, que toman como un afecto que está como sobrecargado, como si y lo que Freud va a decir es que no es que cuando alguien termina el proceso de duelo no se acuerda más de la persona querida muerta, sino que la sustracción libidinal es de la sobrecarga de esos recuerdos. Entonces, lo que va a quedar liberado es la sobrecarga. Va a quedar una carga adecuada a un tipo de vínculo que se puede tener con ese tipo de relación, como, bueno, vamos a decirlo así medio chistosamente, con alguien que uno no ve hace mucho tiempo, ¿no? Como la amistad es como la sopa, no hay que dejar que se enfríe. Uno no ve un amigo durante muchos años, un poquito, a veces la relación se enfría, por ahí si lo veo volvemos a tener, pero el problema es que a los muertos es medio difícil verlos, pero algo de eso. Una anécdota y no angustiarse, Sí. no llorar. Sí, la diferencia del recuerdo, cuando viene el recuerdo anecdóticamente eso. y no con la angustia, con la carga de... No necesita como la sobrecarga, porque la sobrecarga viene por la amenaza de la ruptura del lenguaje, de la ruptura de la estructura psíquica también. El problema es que, por ahí más o menos tenemos que ir dejando acá, pero a mí me parece que el problema del duelo está ligado a que no es solamente la pérdida de una persona querida, es que el duelo, ¿se acuerdan cuando al comienzo de nuestro trabajo charlábamos de la muerte de un hijo, la muerte de un padre, las discusiones de Alush con Freud, Lacan, que es más terrible, digamos, que Alush diciendo no, lo más importante, lo más terrible es la muerte de un hijo, que yo, no, el padre, que yo. Y lo que empezamos a ver, parte de nuestro trabajo, fue que veíamos que toda muerte toca algo de la caída de un padre. Toca como un punto de amenaza en la estructura, está como tocada la función paterna. Entonces hay eso muy movilizante, no es solo la pérdida de la persona querida, sí. No, porque también me parece que es el modo de ese enlace libidinal, denuncia el modo en que está la estructura. Hay una denuncia, digamos, que por ahí, antes de esa muerte, había una cierta estabilidad. Entonces, toca, digamos, cierto modo en que está armada la estructura y en ese punto como que hay una denuncia donde algo se descalabra. No sé si es en esa línea, ¿eh? Claro, porque empiezan a tironear los registros, ¿no? Los nudos, empieza el tironeo y entonces tapa el lugar donde alojar ese objeto A. El problema es que no hay palabra para nombrar eso. No es solamente que no hay palabra, me parece. El problema es que una persona, cuando uno quiere a una persona, cuando arma un vínculo, la estructura y el fluir de los afectos, los intercambios, tienen que ser con algo que tiene cuerpo, digamos. No es en el aire, no es una abstracción matemática. En la medida en que hay alguien que ocupa cierta función o cierto lugar, la estructura se ubica de cierta manera. Cuando cae, está amenazada la estructura, digamos, de alguna manera. Cuando caen ciertas personas con las cuales armé cierto vínculo, hay algo ahí que queda amenazado, porque no es como lo que daba el ejemplo del pájaro y el ornitólogo. No es que uno puede saber, ¿no? Y todas las que se dice habitualmente, el registro simbólico que viene como a tratar de
de calmar un poco, decir, y bueno, sí, todos, yo qué sé, se murió, y bueno, todos nos vamos a morir, qué sé yo, cualquier cosa que se dice a nivel del saber, que tiene razón la persona que lo dice, pero, quiero decir, pero al mismo tiempo no arregla el asunto, quiero decir, hay algo ahí en donde la caída esa necesita de ahora cómo se va a hacer con eso. ¿Por qué lo nombras como padre esa caída? Por la función por la función paterna. ¿Dominativa o no? de mantener unidos a los registros de modo tal que funcione el deseo, que esté agotado el goce, Sí. los nombres del padre, en relación a los nombres del padre, no al papá, a un papá. Sí, como el planito que ponía acá atrás de los nudos, digamos, como el elemento, como en otro momento le acabo de decir el cuarto nudo, digamos, ¿no? Como un elemento que permitiría, digamos, que es parte de una estructura y que de golpe se cayó, y eso conmueve y pone en cuestión si puede ser posible, cómo va a seguir la cosa. No está no está garantizado, porque efectivamente no está garantizado. Es la estructura es parte de una construcción, digamos, sí. Una de las funciones de un padre, pero no del papá, sino de la función paterna, es la castración, donde esa operatoria es en relación a un vacío y una separación con ese otro que te garantiza tu existencia. Entonces, las separaciones, con Ani tenemos el curso de pareja y familia, y también muchas veces vemos que los divorcios desestabilizan la estructura, se le desatan los violines a algunos de los dos, pero enloquecen a algunos de los dos, cuando la estabilización justamente... A Jonathan Safran Foer le pasó eso. O sea, el divorcio lo desestabilizó. O sea, no poder perder algo de ese objeto que deja de ser un objeto ausente. Ahí es donde y algo se tocó porque ¿por qué el tipo necesita fabricarse una novela que para algunos es para algunos críticos como similar a lo que ellos llaman la gran novela americana, que es como alguien que cuenta una novela de la historia de los Estados Unidos. Es como si fuera que la novela construye una epopeya que toma la dimensión del relato de un mito, digamos, ¿no? Alguien está como tratando de armar ahí algo que no estaba tan asegurado que eso puede armarse. Sí, ibas a decir algo. Estaba pensando en algo que venía desde el principio, que es el acompañante del duelo. Sí. Y en relación también a la estructura, cómo en esta película está el tema de la fobia de este nene que antecede al suceso, ¿no? Pero cómo después él se pertrecha con los elementos necesarios, ¿no? En su mochilita y pone, por ejemplo, la pandereta para calmarse, que no estoy segura, pero creo que después de que aparece el abuelo, la deja. Él abandona ese acompañante con la fobia. O sea, esas son las herramientas que el padre le da, ¿no? Que el padre le dona, pero después los tiene que perder. Pero fíjense qué interesante esto que están diciendo, porque es evidente, las herramientas que el padre le dona muchas cosas, y este pibe va, digamos, ¿no? Con la pandereta. Pero, por ejemplo, no es lo mismo dentro de lo que un padre puede donar que le done la pandereta, que hace ruido. claro, a que le done, que le cuente un poco mejor la historia de cómo él se sintió terrible con que el padre no vino. Pero ella está en el puente, en la escena del puente con el abuelo. A ver. Donde él está, él tiene terror de cruzar el puente, le dicen, no lo voy a cruzar, esto no es seguro. Sí. Y el abuelo le va dejando papelitos con escritos, ¿no? El nene va tomando esos escritos en el camino y pudiendo atravesar ese... Al mismo tiempo que el nene jugaba a que él lo guía al abuelo, ¿no? Es como va
de la mano entre sigo siendo un chico con muchos problemas que me cuesta mucho cruzar un puente, a yo lo llevo a mi abuelo, dale, nene, apurate, vas a poder bancarte esto, digamos, ¿no? Pero sí, el abuelo ahí lo ayuda. El abuelo también le el dice, abuelo. si querés yo te acompaño, ¿no? Te hago de pandereta. Claro, y el adulto que se Pero ve también está bueno que le va poniendo. no le daba este lugar. Es muy Y va importante. limitando, ¿no? Porque también, no, perdón, porque pensé esto, que cuando salen, el nene le dice, bueno, como que hay que ir a todas partes caminando. Y el abuelo como él dice, va poniendo como sus propias, sus condiciones, también va acotando ahí, como, voy a estar con vos, pero no caminando Claro, este juego 200 kilómetros. Me dejo guiar, Ahí pero al está el mismo tema tiempo- del límite también. Exacto. ¿Ven cómo es como una arquitectura o la prehistoria, podríamos decir, o la historia de cómo despacito alguien construye un no, poder decirle que no a un otro, allí donde eso parece que está amenazado, digamos, ¿no? Que uno quedara como atónito, como que uno quedaría, volviendo un poquito a la historia de Abraham, pero vuelvo no asegurando que yo tenga razón contra el Talmud, es una idea, digamos, ¿no? de cómo lo veo en esta película al menos, como si, humor, ¿no? El Kierkegaard escribe un libro sobre sí, esta historia que como si alguien construyera, digamos, cómo decirle que no a un asunto, cómo no quedar como un... Con alguno de ustedes, con vos me parece que había charlado, el tema del mártir y del testigo, ¿no? La posición de testigo, la posición de objeto es una típica posición como de testigo. Cuando alguien queda como testigo, entre paréntesis, en la etimología es mártir. No, mártir es testigo, no me acuerdo cómo es, pero cuando alguien queda sin poder decir nada, o sea, presencia una escena, pero no puede decir nada, digamos, no es lo mismo que alguien quede que no puede decir nada, a que alguien puede decirle que sí o que no a la escena a la cual es convocado, digamos, ¿no? Me parece que son todos como juegos que van armando las vigoritas, ¿no? Como sobre las cuales uno después se va a apoyar para poder decir que no, que eso es un cambio en el lenguaje también, digamos, ¿no? Ese decir que no es como la construcción de un equívoco también, ¿no? No soy eso, pero soy eso. O sea, no soy tu hijo, pero soy tu hijo, pero no soy tu cosa. No soy tú, pero también lo soy, porque quiero tener la filiación. Se ve como ese no al mismo tiempo, que es el problema que van a ver en la película Shine, ¿no? Como ahí hay un problema en donde cuando alguien tiene que tener una diferencia con un padre, se le arma la estructura de una manera que cae en la psicosis, que parece que se rompe la estructura filial, que alguien por despegar de un asunto con un padre podría quedar en la lona. Y el lenguaje se convierte en una catástrofe, digamos, ¿no? Ya se puede ir viendo, así lo vamos como contrapunto. Bueno, seguimos la próxima que tenemos que ver por... sí, creo que se puede hacer grupo de WhatsApp o algo como... porque ya tengo todos los teléfonos acá, ¿no?